prácticamente seguimos con 76 casos activos de COVID-19 en la isla de Lanzarote. Estamos en una situación baja, sobre todo en número de contagios en comparación con islas como Gran Canaria o sobre todo Tenerife, ¿no? Pero también, además, hay que destacar que seguimos sin ningún ingreso, al menos oficialmente, de ninguna persona contaminada o contagiada con el coronavirus, en este caso en el hospital de la isla de Lanzarote, tanto en la UCI como en planta. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tuvo usted hoy por calor y encantado de estar aquí. ¿Tuvo usted hoy en la rueda de prensa de la presidenta del Cabildo haciendo balance de los 2 años? No lo tenía ni presente, pero sí sé que hubo rueda de prensa, y ahora porque la de los 100 días se la saltaron, la de los 2 años está bien, y sobre todo viendo, no digo el contenido, que también lo conocemos, pero que estamos pasando el Ecuador de la legislatura, otras instituciones, otro grupo de gobierno han optado por hacerlo de forma telemática, ¿no? Como creo que es el alcalde de San Bartolomé, el ayuntamiento de San Bartolomé, y en este caso el Cabildo dio una rueda de prensa en el Castillo San José, ¿no? Efectivamente, doña Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Usoa, me has dicho antes que no has tenido la oportunidad, sé que te apetecía mucho de oír la rueda de prensa de Dolores Corujo, pero lo cierto es que, bueno, hizo un repaso amplio que luego ya abordaremos, pero por dar un apunte, para mí destacado políticamente, más allá de la gestión que se haya realizado o no, para mí lo destacado desde el punto de vista político es que Dolores Corujo aseguró que se iba a reeditar el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Lanzarote. Yo me río porque duró 5 minutos la afirmación, ¿no? Digo esto porque 2 minutos o 3 minutos después de decir esto, los del Partido Popular que estaban escuchando esa rueda de prensa, pues enviaron una nota a los medios de comunicación cuando todavía prácticamente no había terminado la rueda de prensa, desmintiendo que se hubiera llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para reeditar los pactos. Más allá después de que entremos en la valoración de la gestión, pero en el tema del pacto, Usoa. Bueno, es normal que ahora mismo venga a decir Dolores Corujo que de cara al futuro pues le gustaría reeditar un pacto que según ella funciona, ¿no? Y sobre todo que están encantados de haberse conocido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tanto en el Ayuntamiento de Arrecife, aunque aquí me parece que las disputas internas o el buen rollito es otro que en el Cabildo de Lanzarote, pero de igual manera sí parece que hay cierta sintonía o cierto interés mutuo, ¿no? Sobre todo porque se han quitado de encima el gran enemigo común que era Coalición Canaria. Y luego yo creo que de verdad estratégicamente han quedado bastante mal porque queda desautorizada la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, en esa planificación que todavía, por cierto, queda recorrido para ella. Y además, digamos, la cama en la que duermen los votantes de unas siglas y otras es muy diferente. Y está acolchada de distintas maneras, entonces no sé hasta qué punto puede hablarse ahora de una cama de matrimonio. Y con respecto a lo que comentaba de la respuesta del Partido Popular, no ha sido cualquiera el que ha desmentido a la presidenta, ha sido precisamente el vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, que tiene también un cargo importante como mano derecha, digámoslo así, de Astrid Pérez, orgánicamente hablando, dentro del Partido Popular. Y no se ciñeron solo a contestarle. Le recriminaron que no es el momento de hacer ese tipo de afirmaciones porque no son ciertas y que el único pensamiento o lo único que ronda en este momento al Partido Popular en la cabeza o lo único que le ronda en la cabeza es ayudar a Lanzarote a salir de la crisis económica. Hombre, yo creo que el palo es o la cachetada por los dos lados, porque encima le dicen, primero, no es cierto lo que está diciendo, y segundo, no toca lo que estás diciendo. Bueno, el análisis que están haciendo otras personas es que efectivamente hay un acuerdo, digamos, entre Astrid Pérez y Dolores Corujo, un acuerdo tácito al menos, de tener la voluntad, la firme voluntad, porque le conviene a ambos continuar con ese pacto, si los datos, si los resultados dieran para eso. Pero es evidente, porque el que sale perjudicado, como antes bien decía Usoa, es realmente el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, si se presenta en las elecciones diciendo que va a reeditar el pacto cuando ya muchos votantes pues no se sintieron defraudados cuando pactó con el PSOE, pues todavía el Partido Popular, una cosa es que después pacte otra vez, pero lo que le dice, oye,
Dolores, esto es una cosa entre nosotros, pero no lo digas al pueblo, porque esto nos perjudica gravemente al electorado del Partido Popular. Yo no creo, primero no creo que haya ningún pacto de ese tipo, sobre todo ningún acuerdo tácito o un acuerdo entre las lideresas de ambas formaciones, porque evidentemente el escenario que hay ahora no es el mismo, y digo, el que consiguieron hace 2 años, no es el mismo que puede producirse dentro de 2 años más, porque estamos en el ecuador del mandato, en el que, hombre, por ejemplo, las mismas encuestas que llevaban a cabo ustedes, ¿no? Lance los medios, lo que hace es que se transforma totalmente el posible panorama político de cara a esa foto fija dentro de 2 años, en el que, hombre, no es por nada, pero no es lo mismo un Partido Popular con las expectativas que tenía antes, no es lo mismo un Partido Popular con el efecto Ayuso que el Partido Popular de hace 2 años, y el que puede tener dentro de 2 años si sigue gestionando, o si, por ejemplo, perdona, déjenme terminar un momentito, si puede terminar los muchos proyectos que por el momento ha presentado Astrid Pérez para la capital de Arrecife. Si Astrid Pérez es capaz de no solo presentar los proyectos, sino de materializar todos esos proyectos, yo creo que tiene otra pinta, ¿no? Ahora te digo, Usoa, pero yo lo que quiero decir, no digo, esto es lo que están diciendo algunos, no digo que haya ningún acuerdo, yo creo que no existe ningún acuerdo. Yo lo que digo es que lo que hay es voluntad entre las dos lideresas, que se llevan bien personalmente, y esto es muy importante en política, para, si los resultados permitieran que se pudiera reeditar el pacto, lo hicieran. Eso no significa que haya ningún pacto ni nada, y después ya se verá. Pero lo que quiero decir es que el Partido Popular, ¿por qué ha salido corriendo a desmentirlo? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Hombre, porque no le conviene, sobre todo a su electorado, ¿no? Que no ve, digamos, a lo mejor esta alianza de futuro con buenos ojos, pero de cualquier manera a mí sí me gustaría remarcar 2 cosas. Uno, el Ayuntamiento de Arrecife y por ende su alcaldesa Astrid Pérez está muy dependiente de la situación del Cabildo, así que cuando tiene un aliado de su parte, más fácil le será gestionar y con cierta holgura inversora, ¿no? Que esta es una fórmula de vasos comunicantes que no es una, digamos, idea de Astrid Pérez y de Loli Corujo, porque ya se impuso con Coalición Canaria, y además hay que recordar que gracias a la solidaridad de otros ayuntamientos que junto con los planes de coordinación municipal vieron que la capital necesitaba un empujón y que por lo tanto se fue mucho más generosa con la ciudad, pues ahora mismo tenemos en el futuro unos proyectos que están en la línea de salida, ¿no? Pero sí hay un detalle que me gustaría preguntarte, Pedro, que tú has visto la rueda de prensa. Digamos, esta aseveración de que se va a reeditar el pacto a partir del 2023, ¿la hace Dolores Corujo dentro de su discurso o es una respuesta a una pregunta que hace un periodista? No, dentro del discurso. Es dentro del discurso y una respuesta que se le hace finalmente recalca lo que acaba de decir Pedro, de que se va a reeditar. De todas maneras, vamos a ver un pequeño resumen. La rueda de prensa duró, pues yo creo que por lo menos 40 minutos. Casi una hora, sí, casi 40 minutos por lo menos. Y estaba bastante una puesta en escena con mucha gente, muchos apoyos de los alcaldes del Partido Socialista. También dos apoyos, los 2 que tienen, ¿no? Los alcaldes socialistas. Dos apoyos. No me digas muchos apoyos, 2 apoyos. Pero también estaba Alfredo. Los alcaldes. Alcalde me refiero, también estaban gente del PSOE, y también había gente del Partido Popular apoyando esa rueda de prensa de Dolores Corujo. El pacto entre el PSOE y el PP se reeditará en 2023 en Lanzarote. Así de contundente lo señaló la presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista Dolores Corujo, en su balance de gestión realizado esta mañana en el marco del Castillo de San José, a donde acudieron representantes políticos e institucionales, entre ellos los alcaldes del PSOE, de las formaciones que conforman el pacto en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife. Y sí, es voluntad de ambas formaciones reeditar el pacto, porque es bueno para Lanzarote. Dolores Corujo dedicó gran parte de la larga intervención de 1 hora para descalificar la herencia recibida de su antecesor, Pedro Sanginés, al que calificó como decenio negro. Un decenio negro en el Cabildo, una etapa oscura que afortunadamente hemos dejado atrás. Empezamos por restaurar y normalizar las relaciones con los ayuntamientos, sin hacer distinciones sobre colores políticos, y establecimos mecanismos de coordinación estable, como la mesa de alcaldesas y alcaldes, lo que, entre otras cosas, nos permitió abordar juntos y con eficacia
los momentos más duros de la pandemia. Le atacó, sobre todo por ningunear a la Fundación César Manrique y organizar un homenaje por los 100 años para ir contra los legítimos herederos, la institución cultural. En este ámbito quisiera destacar que no se han vuelto a vivir episodios bochornosos, como la supuesta celebración por parte del anterior presidente de los actos del centenario del nacimiento de César Manrique. Un ejercicio lamentable que en realidad consistió en un tenderete partidista a las puertas de unas elecciones financiado con dinero público. Se hizo además relegando el olvido de José Ramírez Cerdá, quien desde la presidencia de este cabildo propició la obra de Manrique, la obra pública, y creó los centros turísticos. Tal vez ese olvido intencionado y vergonzoso pueda explicarse precisamente por la diferencia de talla política e intelectual y sobre todo humana que separa al presidente que alumbró los centros al que más tarde se empeñaría en manchar la imagen de esta empresa. Resumió la gestión de Coalición Canaria en el Cabildo como un proyecto sin futuro. La realidad es que heredamos un cabildo desorganizado, un cabildo desordenado y sin proyecto de futuro. Una administración pública anclada en el siglo XX, con procedimientos internos impropios de un gobierno insular. Para superar ese atraso, en estos momentos estamos aprobando diferentes instrucciones de procedimiento que dan seguridad jurídica, agilidad y homogeneidad a la corporación. Señaló como acertado la decisión política de mantener los centros turísticos abiertos y no llevar, aparte de la plantilla, un ERTE. Si llegamos a cerrarlo, es como si la isla se hubiera rendido, y eso ni hablar. En relación a su gestión, en estos 2 años, excusó no poder haber desarrollado gran parte de sus proyectos por la pandemia y dedicar todo su esfuerzo en responder al COVID-19. En marzo de 2020 cerramos la carpeta con nuestro ilusionante programa de gobierno, aparcamos nuestro proyecto de isla, trazamos una nueva hoja de ruta de emergencia y concentramos todas nuestras fuerzas y recursos en garantizar la seguridad de la población y posteriormente combatir la crisis económica y social provocada por el COVID-19. Eso sí, anunció que a pesar de la situación extraordinaria que ha vivido Lanzarote por el coronavirus, se ha ordenado el Cabildo y se ha realizado una gestión importante en las áreas de asuntos sociales y de las infraestructuras en el ámbito del agua y de energías alternativas, entre otras áreas. La labor realizada para hacer realidad la unidad de oncología radioterápica en Lanzarote, que contempla la construcción de un búnker ubicado en el Hospital Dr. José Molina Orosa, con un presupuesto de más de 2 millones de euros, una construcción prácticamente finalizada, a partir de la que nos encontrábamos en la que solo existían promesas, sin que hubiera partida alguna asignada a su construcción. Nada más terminar la rueda de prensa, el Partido Popular ha sacado una nota para desmentir la existencia de un acuerdo o compromiso con el PSOE para reeditar el pacto, como ha asegurado hoy Dolores Corujo. En el PP reconocen que no ha sentado nada bien estas afirmaciones de la presidenta del Cabildo. Bueno, pues ya veremos cómo termina el tema, en este caso, de la controversia de ese pacto o no pacto. Yo creo que efectivamente no estaba en el guión del Partido Popular que se hiciera público posibles conversaciones, de voluntad en cualquier caso, como me han dicho desde el Partido Popular, que existe voluntad de pactar con cualquier partido y también de reeditar con el PSOE. Yo creo que hay algo más, pero efectivamente es una cuestión a título personal entre la alcaldesa de Arrecife y líder del Partido Popular y la propia Dolores Corujo, que si los resultados dan y se puede intentar reeditar de nuevo el pacto, pero evidentemente Astrid Pérez no puede permitir presentarse a las elecciones con el compromiso de que va a pactar sí o sí con el PSOE, porque eso la destrozaría electoralmente de cara a que hay un electorado importante que nunca pactaría con el Partido Socialista, ¿no? Y más con esta controversia, como tú bien decías antes, Pedro, que va a haber entre el Partido Socialista a nivel nacional con el Partido Popular, que le va a disputar la presidencia de España a Pedro Sánchez. Sí, se la va a disputar antes incluso de que se produzcan las elecciones municipales, a partir de que después los resultados electorales serán los que dictaminen cuáles son los pactos más viables o no después, dentro de la suma, ¿no? Porque a lo mejor el que se puede convertir en un partido mayoritario es el Partido Popular, según alguna encuesta, ¿no? Si sigue en esa sección. Y después con respecto, que yo creo que es lo fundamental, con respecto a la rueda de prensa para hacer balance de gestión de estos 2 años,
Hombre, yo tengo que reconocerle que el Cabildo de Lanzarote sí es verdad que ha servido de apoyo, de muleta, ha hecho una grandísima labor a la hora de ayudar a la sociedad civil en tema de auxiliar al Hospital José Molina Orosa, el tema del autocovid o el tema de suministro sociosanitario o incluso el auxilio que se ha prestado con respecto a la distribución de vacunas, etcétera, etcétera, que es verdad que ha marcado prácticamente estos 2 años de legislatura y que el consorcio y el Cabildo de Lanzarote pues ha estado ahí al pie del cañón, como no podía ser de otra manera. Y después, con respecto a la gestión, lo que se ha hecho, por ejemplo, lo de materializar obras, creo que también se ha llevado a cabo varios proyectos, o se han terminado muchos proyectos, sobre todo en temas de carretera, obra civil. Creo que se ha seguido la estela que marcó en su momento Pedro Sanginés o Coalición Canaria, pero bueno, los anteriores, para que no le sienten mal a alguno del grupo de gobierno o a la presidenta que siempre alude a Pedro Sanginés o la gestión anterior, con respecto a obra civil, obra pública, que se ha ido pues consolidando esos proyectos que venían de épocas anteriores, pero de ahí a tener un proyecto de legislatura o por lo menos a ir cumpliendo compromisos que se plantearon al comienzo en los programas electorales, yo creo que deja mucho que desear en un cabildo que, por ejemplo, en materia de subvención o de ayuda, en este caso a las pequeñas, medianas empresas y autónomos, yo creo que la mayor crítica que hemos podido hacer es precisamente la falta de ayudas en medio de la pandemia. O sea, el año pasado, este año parece que se van a activar, pero es verdad que el resto de cabildos van con un año de ventaja, o toda la ciudadanía o los empresarios, pequeños y medianos empresarios, con un año de ventaja. Y después, y termino rápidamente, porque claro, son 2 años de mandato, en materia sociosanitaria. Pero gasta usted 2 años aquí. No, ni mucho menos, sobre todo porque no te aguantaría a ti, pero bueno, en materia sociosanitaria el cabildo chapó, porque siempre ha sido una punta de lanza con respecto a lo que se venía gestionando, aunque algunas cosas se han mal gestionado y lo hemos visto últimamente con los recursos de Adislao, cómo se ha llevado el tema de Adislao. Y después, por último, yo creo que el gran debe de este mandato, aparte del apoyo de cosas que tenía que haber sacado, proyectos importantes del Cabildo de Lanzarote, infraestructuras básicas, como pueden ser por el Palacio de Congreso, etcétera, apoyar a otras instituciones, es el planeamiento. No ha habido, yo creo que ningún avance, es más, yo creo que hay hasta retroceso en torno al plan especial de las aéreas, al plan general, a un nuevo plan insular, etcétera, etcétera, etcétera. Y después me faltaba algo más, pero ahora no me acuerdo. Ahora después te pregunto, Pedro, pero vamos a dejar hablar a Usoa, que si no se me duele. Espérate, bueno, venga, nada más. Usoa. Sí, es más divertido si hay intervenciones que no sean monotemáticas. Sí. No. Volviendo al tema de la nota de prensa, que por cierto ellos lo han resumido, 2 años de legislatura en poco más de 4 folios, dicen cosas muy curiosas como el caos organizado, estas contradicciones, ¿no?, también léxicas, pues yo creo que también define mucho a veces el cacao mental en el que se encuentra el actual grupo de gobierno, y lo digo porque lo que va a lucir, incluso para su aspecto meritorio como gestores en esta legislatura, va a ser precisamente todos los proyectos que se llevaron en el anterior mandato, ¿no? Como pueden ser los parques eólicos. Es lógico que lo que se ha hecho ahora en estos 2 años es todo lo que venía de atrás. Es que no, es lógico que sea así, y eso es positivo, que se haya seguido en esa línea de hacer cosas que a nivel de infraestructura, como son los parques eólicos, como es el tema de lo que estaba comentando ellos, el búnker de radioterapia, que ya venía de atrás, pero que efectivamente había que culminarlo. Pero no por nada más que un pequeño apunte. El búnker de radioterapia ¿es de la Consejería de Sanidad o nadie se da cuenta? Claro. ¿Qué estábamos hablando? No, hombre, pero bueno, lo vende como una gestión del Partido Socialista. El Víctor Torres se calle. Quiero terminar diciendo que el ritmo de la Administración ya lo conocemos todos y efectivamente no pueden hacer maravillas, aunque tengan en la cabeza muchas ideas y muchas proyecciones de futuro, pero dejarán de ser abstractas cuando realmente exista una maquinaria bien engrasada en el Cabildo Insular, cosa que no existe hasta el momento porque era imposible realizar contrataciones, hay que hacer una reformulación de muchos departamentos,
apartamentos, bueno, cuestiones que todos sabemos, ¿no? Sigue habiendo en la isla 20.000 parados, estamos un poco en ese tope y esto no lo ha cambiado el Partido Popular ni el Partido Socialista. Es verdad que parte de esos 20.000 afectados están vinculados a una pandemia, a los ERTES, etcétera, ¿no? Pero también hay muchos que no se han podido incorporar todavía al mercado laboral. Con respecto a los ERTES no están contemplados como parados, ¿eh? Sí, efectivamente, en esos 20.000, o sea que todavía hay un grueso hay casi mayor. Entre ERTES y parado puede estar en 30 y tantos mil. Por ejemplo, dentro de la nota de prensa me voy a remitir a lo que ellos apuntan como logros, pues están esas 200 viviendas de maneje, que hay que decir que la primera piedra se pondrá avanzado el 2022. Por lo tanto, todavía queda muchísimo margen para que esto sea una realidad objetiva, palpable y disfrutable por parte de la ciudadanía. Yo creo que en este caso Ulloa lo que ha pretendido, para mí, por lo que he oído en la rueda de prensa, es primero un diagnóstico de la situación, decir que todo lo que recibió del anterior grupo de gobierno, que le hizo mucho daño al PSOE, es decir, hay que reconocer que Coalición Canaria tuvo pues 10 años gobernando y eso era impensable en Lanzarote. Bien, pero lleva 2 años recordándonos precisamente eso, ¿no? Entonces, que está deshaciendo la impronta del anterior grupo de gobierno, expresamente la de Pedro Sanginés, pero ya lleva 2 años con esto. Pero sobre todo porque la gente valoró la gestión de Pedro Sanginés y como valoró la gestión de Pedro Sanginés, precisamente lo que hace un partido político con Carlos Espino y con todo el gabinete de prensa es atacar precisamente la idea base, la idea fuerza que tiene Coalición Canaria, es que ante el pueblo, que es que hizo una muy buena gestión, que cogió un cabildo entonces hundido con una crisis terrible y lo sacó adelante Coalición Canaria con el Partido Popular y también con el Partido Socialista. Los remanentes que están incorporando esta semana precisamente al cabildo, ¿de dónde vienen? ¿Del aire? ¿De dónde vienen? Y por cierto, de los 10 años que estuvo Pedro Sanginés al frente del cabildo, creo que ni uno con mayoría absoluta, ni uno. Hay un apartado dentro de la nota de prensa que se refiere al futuro, ¿no? Y en este caso... Pero si me da a decir, la primera parte es el diagnóstico donde echa la culpa de todos los males habido por haber a la gestión de Pedro Sanginés, que dejó un cabildo desordenado, un cabildo que le ha costado 2 años ahora al nuevo grupo de gobierno ordenar, y lo llama el decenio oscuro, creo que le llaman, o negro. Darth Vader, en vez de Pedro Sanginés lo vamos a poner Darth Vader. Bueno, y en este sentido, después de decir eso lo dice primero para atacar la gestión y la imagen que tenía Pedro Sanginés de buen gestor. Y luego, segundo, para justificar que, claro, como si usted encuentra una casa toda desbaratada, toda destruida, primero tiene que construirla. Y eso es lo que ha hecho Dolores Corujo, ir construyendo bloque a bloque, poco a poco, la estructura que había tirado por los suelos Pedro Sanginés, oiga, y ahora, pues, a partir de ahora, 2 años, cuando se puede empezar a llevar las cosas bien, ¿no? Y sacar proyectos y licitaciones, ¿no? Y de hecho se ha presentado una hoja de ruta y de hecho se ha empezado ya a licitar cosas. Qué miedo. Esto es una de las ideas fuerzas de esa rueda de prensa de Dolores Corujo. Y además tiene la excusa de que, oye, que no se ha podido hacer grandes cosas de infraestructura porque estaban centrados en salvar vidas y en salvar lo antes posible a Lanzarote del COVID-19. Muy bien. Con respecto a la nota de prensa, insisto en la sección El Futuro, que es así como ellos la han definido, pues siguen insistiendo en que van a depender mucho de esos fondos europeos, de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no?, de la economía española, es decir, también del plan España Puede. Seguirán dependiendo del Gobierno de Canarias, es decir, parte de la inversión y de esos proyectos de futuro que son así como un poco abstractos, pero que vienen sobre todo pues a hablar de la transición ecológica, de la descarbonización de la economía, porque no hay nada específico concreto, al menos en esta nota de prensa o en la rueda de prensa que hemos escuchado aquí, fragmentos de ella, que vengan a definir la impronta, ¿no?, que quiere el Partido Popular y el Partido Socialista en cosas concretas. Por ejemplo, el plan insular. Es que no se nombra el plan insular, que yo sepa, a lo mejor me equivoqué, pero ni en lo que yo oí de la rueda de prensa y en el comunicado no se nombra el plan insular. El plan insular, para que lo sepan todos los votantes del Partido Socialista, pero de los demás partidos, fue una propuesta que ya había hecho en la anterior legislatura José Juan Cruz Saavedra, que se había presentado, que su prioridad era sacar el plan insular, y también fue una propuesta que se había hecho el PSOE en esta última legislatura. Pero es que ni se ha oído hablar.
Claro, dirán, oye, con el tema del COVID, ¿qué importa el plan insular? ¿no? El caso es que va a llegar mucho dinero, eso es un poco lo que nos vienen a decir de cara al futuro. Así que, con respecto al tema inversor, parece que este grupo de gobierno está tranquilo, y a mí también me tranquiliza como ciudadana saber que va a haber una planificación inversora, ¿no? Pero cuidado, porque precisamente también esto ha pasado con las ayudas a los autónomos y a las pymes afectadas por el COVID-19, que por cierto han tenido que pedir la ayuda de las cámaras de comercio porque el sistema organizativo institucional no da avío, no es suficiente, y en este caso también tenemos a un Ángel Víctor Torres ya hablando en siglas políticas, que está viajando por segunda vez en esta semana a Madrid porque se está dando cuenta de que le están toreando con el tema del REF, ¿no? Y con ese llamado plan de reactivación de Canarias, que iban a venir unos 5.400 millones de euros también, y que ahora resulta que se está revisando por parte del gobierno estatal. Así que el peso político ahora mismo en siglas del Partido Socialista está un poquito entredicho, al menos aquí en el archipiélago. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido el beso. Lo digo ya para terminar, porque tenemos que ir a otro tema, es que otra también de las ideas base que trató de decir la presidenta es que con Pedro Sánchez, oiga, era imposible dialogar nadie, y no llegaba se enfrentó con todo el mundo, con los agentes sociales, con los agentes culturales, con los agentes deportivos, con los trabajadores, de los las persecuciones a trabajadores, en fin, las persecuciones propias de los trabajadores en el Cabildo, ¿no? Sí, en el Cabildo y en los centros, dice la nota. Sí, en el Cabildo, por cierto, que ayer Pedro Sánchez decía que nada más llegar el PSOE cambió a 17 jefes de sesiones, pero bueno, eso no son persecuciones, eso son para mejorar. No, eso se llama redistribuir. No, lo que hacía Pedro Sánchez era perseguir, lo que hace el PSOE es redistribuir. No, es para mejorar el funcionamiento. Porque ¿y que redistribuir no es para mejorar el funcionamiento? Bueno, en cualquier caso, insisto, es una rueda de prensa que con poco contenido en el sentido de los grandes temas de Lanzarote, pero sí es verdad que se dice de cara al futuro, como bien decía Ulloa, que se van a cometer y se van a sacar licitaciones importantísimas para el Lanzarote. Sobre todo yo destaco el tema del agua, que ya se ha sacado a licitación y se está haciendo ya la obra de conducción del agua con una nueva tubería al norte, y luego también yo creo que también es importante seguir con la política de parque eólico que se había ya desde marcado en la anterior etapa, y bueno, pero es lógico, estas cosas no se pueden hacer en 2 años y ahora le toca a ella, y ella lo que tiene que hacer es continuar con esa política y hacerlo bien en su periodo. No, y que yo puedo estar de acuerdo en cuando ella, por ejemplo, esgrime que ha estado muy ocupada en acabar con esas formas o prácticas del anterior mandato que al Partido Socialista particularmente tanto le ofende, ¿no? Lo triste es que esos procedimientos también administrativos y de gestión interna estén vinculados a las siglas de quien gobierne y no precisamente desvinculados de esa práctica o del personalismo de quien lleve la batuta en la primera corporación insular. Qué pena, ¿no?, que no tengamos un reglamento interno del Cabildo un poquito más genérico para que los departamentos no tengan que depender de la situación de gobierno del particular que está sentado en el sillón. Y ya me acuerdo de lo que quería decir con respecto al tema de la pandemia y esa justificación de que, bueno, esto ha ralentizado parte del programa electoral que tenían ambos partidos, ¿no?, en el desarrollo. Una de las cuestiones que tuvieron que afrontar es el tema de las ayudas, como bien decía antes Pedro, las ayudas a las empresas y a los autónomos por el tema del COVID. El Cabildo de Fuerteventura ya empezó a dar estas ayudas y sufría la misma pandemia que el resto de las islas y que el resto del planeta en agosto del año pasado. La pregunta es, ¿qué le ha llevado a la primera corporación insular a retrasarse tanto en comparación con otras corporaciones? Yo tengo dos teorías. Una es que Dolores Cruz creyó que las ayudas del gobierno y de Europa iban a llegar más rápido, ¿sí?, y entonces no hacía falta las del Cabildo. Y otra, y del gobierno de Canarias también, creí que iban a llegar más rápido, pero se retrasaron. Y otra, que es la justificación oficial, es que no había remanente para poder justificar. ¿Que no había? ¿Cómo que no había? El año pasado había remanente. Hasta que no se aprobara las cuentas, no podían incorporar. Sí, fue cuando hablaron de los 3 presupuestos aprobados en un año, porque se encontraron un caos administrativo. Efectivamente. Pero bueno, esas son las excusas que se han puesto, al menos oficialmente. En cualquier caso, insisto, yo creo que lo de la ayuda, que siendo importante para las empresas,
para mí no es lo más, porque 6 millones de euros, don Pedro, no creo que vaya a escapar muchas empresas. Bueno, esto puede llegar a 18 millones de euros. Bueno, De pero me todas refiero maneras. que 6 millones no va a escapar, lo cual No, tampoco, ni con 18, pero tampoco escapan con los 20 no, millones de euros. lo que quiero del bono decir que para mí, turístico y a estamos mí contentos. personalmente, y creo que a muchos ciudadanos, lo que más nos interesa es que se hubieran realizado, por ejemplo, oiga, ¿qué pasa con el auditorio? Que no tenemos todavía Palacio un de auditorio, Congreso. el Palacio de Congreso. ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe del desdoblamiento de la carretera que va de Arrecife al aeropuerto? Se va a hacer la de Playa Blanca a Yaiza, se va a hacer. Es decir, las grandes obras de infraestructura que realmente son las que hay que negociar con el gobierno de Canarias, y que en esto el gobierno de Canarias, pues la inversión que ha realizado en Lanzarote en el año 2020 ha sido pues, prácticamente... No, es que la inversión más importante que hemos tenido en los últimos años se llama Puerto de Playa Blanca. No, Puerto, lo que 40 estaba ya, millones lo que ya estaba, de euros, que ya estaba del ya mandato estaba, eso ya anterior. estaba aprobado y tal, que se ejecutó y está bien, pero que no Pero se es han que los hecho. incumplimientos del Ejecutivo Regional con respecto al Eje Oriental y específicamente la isla de Lanzarote son constantes. Pues- es que tampoco vamos a aburrir a la pues por audiencia eso. con la retaíla de siempre. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. No sé si podemos llamar a la graciosa, porque hoy la graciosa vivía un día especial. ¿Pero por qué? Porque habían convivido años. Se está hablando, yo no he leído el comunicado, en este caso de la Guardia Civil, pero habían convivido desde hacía años, creo que de los años 40 o 50, con con 2 proyectiles. ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Se sabe? Bueno, esto me imagino para cuando lea la rueda de prensa, pero eso ha ocurrido en varios En la sitios de nota. Canarias, que se aparecen en pueblos y en zonas. Ayer detonaron uno ahí arriba, o antes de ayer uno en la montaña de Ariel, ¿no? Bueno, efectivamente, y otro hace unos días también en La Graciosa. En este caso estaba como un elemento decorativo en una calle. Es que, oiga, pero lo que es increíble, eso que ustedes ven, estaba cargado de Un proyectil, explosivos. una bomba, ¿no? Es una No, bomba. sí. Bueno, un proyectil pesaba casi 70 kilos. Y lo estaban utilizando los gracioseros porque, oye, hay que aprovecharlo todo. Como para un muñón, para especie de Un noray, noray, ¿no? un noray. Bueno, hay algunos medios de para comunicación borrarlo. que apuntan a que era más una decoración, ¿no? Que estaba en una vivienda. Uno estaba en una vivienda Ok. y lo sacaron y Ahí creo va, que lo ahí. pusieron como elemento decorativo, pero bueno, esto no lo dirá precisamente la alcaldesa pedánea, o ya no sé si existe ese nombre, Alicia Pae, que es concejala del Ayuntamiento de Teguise por Coalición Canaria. Buenas tardes, Alicia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Alicia, primero, ¿es verdad que se estaban utilizando esos proyectiles, bueno, que llevaban años ahí y nadie le había hecho ni caso? Efectivamente. El primero que hace, pues la semana pasada detonaban, estaba como decorativo, estaba, pues, yo llevo años viéndolo ahí, estaba dentro de una vivienda. Una vez que esa vivienda, pues, que una persona la compra y hace una nueva, la pone fuera, estaba en el pasillo de la zona de la panadería y la veíamos como decoración. Entonces aparece de turista un militar, la ve y va de nuestro policía a decir que allí teníamos un proyectil sin detonar. A partir de ahí, pues, se tomaron todas las medidas y vino la Guardia Civil, lo detonaron, pesaba unos 70 kilos aproximadamente, así me informó la Guardia Civil, y pues nos comunicaron que también en el puerto había uno. Llegó la armada esta mañana temprano, llegó la Guardia Civil y lo hicieron detonar. Tenían 14 kilos de explosivos. Lo que me contaba hoy precisamente la Guardia Civil es que lo que hizo fue arder y no explosionar. Eso es lo que nos libró de que medio puerto pues no estuviese destruido. Pero sí, había 14 kilos de pólvora adentro. Bueno, es que si ves las imágenes que, por ejemplo, que nos ha pasado la Guardia Civil, en este caso lo estoy viendo en Lancelot Digital, bueno, es impresionante, estamos viendo ahí cómo estaba el proyectil al lado de una especie de pequeña acera, ¿no? De la calle, por lo que yo conozco, esta es era la antigua casa de Miguel el Panadero y la ferretería, ¿no? Sí, efectivamente. Pero ese fue el que explosionaron hace una semana. Sí, efectivamente, se la llevó fuera del pueblo. Sí. Llegaron fuera del pueblo. Esa fue la que explosionaron precisamente donde dijo
Pedro Martín, que creo que fue por la zona del norte, ¿no? Donde hicieron esa, Sí, en esa Arí, explosión en Arí, la controlada. montaña de Arí, ¿no? Y ahora, Sí. hoy, en torno a las 10 de la mañana fue, Alicia. Sí, efectivamente. Pues delimitaron 300 metros toda la avenida, hicieron cerrar. Los locales tenían que estar abiertos con las ventanas y puertas abiertas por precaución, y nos hicieron salir a todos los que estábamos en la avenida. Incluso algunos barquitos de pesca tuvieron que salir del Pantarán y hicieron la detonaron. Pero Y Alicia, nos ¿ustedes eran digo- conscientes, la gente de La Graciosa, porque ahora cuando han visto esto, dicen, eran conscientes que estaban ante un peligro real? No, no éramos conscientes, porque yo eso, precisamente el que hicieron hoy, que está al lado de la Virgen del Carmen de los Eso fue lo que les salvó a ustedes, que estaba al lado de la Virgen del Carmen, ¿eh? Efectivamente, eso me lo decía hoy un guardia Déjame que ver. lo usábamos para sentarnos, se usó como Noray, se usaba como Noray. Y hoy hablando con gente mayor del pueblo, me decía, que pues si eso lo llevamos teniendo ahí toda la vida desde el 45. Pues ¿Vale? fíjate. Y me contaban que de eso, pues habían varios en la isla de la Graciosa. Sí, sí, Y bueno. nunca le habíamos dado importancia, sinceramente. No, de hecho Y- lo habían y- aprovechado como reciclaje, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, cuando teníamos el puerto pequeño se utilizaba como Noray, ahí amarraban los barcos. Lo Vale, cierto es bueno, que yo he hablado con la Guardia Civil, Alicia, y realmente, hombre, es complicado que explote si no lo provoca con Hombre, algo han necesitado, perdona, 14 kilos de TNT, o Sí, sea sí. que tampoco es algo que Fácil de explote explotar, pero bueno. con un mechero y pero, una cerilla. pero nunca se sabe, ahí se puede haber un pequeño incendio, puede haber lo que sea, y puede tener un alcance de más de 100 metros, es decir, la explosión podría ser, porque es una especie de bomba. No, es una especie, no, es una un obús. bomba, era una bomba, no una especie. Efectivamente. Oye, por cierto, Alicia, antes que nada, ¿cómo te encuentras primero? Pues estaba mala. Bueno, Está pues lesionada. mejorando ya caminando con muletas y mira, precisamente ahora me acaban de llamar para el lunes rehabilitación, por fin. Sí, ¿no? Primero. Trabajando, porque Sí. además tenemos ahora las fiestas, tenemos actos, hoy tengo Sí. el Festival de Canarias de Música Clásica, organizando todo, pero mucho mejor porque puedo fundar el pie. Ah, Y bueno, hoy no, pues he no, estado, ¿Pero qué tuviste? ¿Una caída casera? Ujú. sí, en mi casa precisamente me rompí el peroné. Oh. Sí, hombre, ha estado lesionada hasta hace muy poco, aunque es verdad que lo hemos visto en las redes sociales y que no ha parado. Y bueno, y te iba a preguntar por la fiesta y por la pregonera, ¿no? Ayer fue el pregón de la fiesta del Carmen, ¿no? Sí, efectivamente, yo llevaba como concejal 3 años detrás de Margarona, invitando a Margarona que fuese nuestra pregonera, por motivos personales pues no había podido. Este año súper feliz, creo que sí, pues mucho más contenta yo porque creo que se lo merece, creo que se lo merecía. Y la verdad es que es muy bonito porque el ayuntamiento preparó con nuestros medios, con nuestro cronista, que Paco Hernández, le tengo que agradecer, un vídeo con toda la historia y su voz de Margarona muy emotivo. Quiero agradecer también pues que el alcalde, mis compañeros y también pues de concejales de la oposición estuvieran pues en ese pregón porque se lo merece, se lo merecía. Su pregón con toda la naturaleza del mundo, como es ella, y la verdad que feliz de que haya sido pues la figura de Margarona, que es la figura parte de nuestra historia, de nuestra gran historia como mujer y como luchadora, como política. La verdad que sí, fue realmente junto con quizás Jorge Toledo, ¿no? Los alcaldes pedáneos realmente verdaderos, ¿no? Que había en aquel entonces, ¿no? Sí, efectivamente, pero ella como mujer, ya no solo por su trabajo, ella como decía, yo me ponía los pantalones y me montaba en un barco, llevaba el timón. La verdad es que Hombre, tenía una pareja que la quería todo el mundo en la isla de la sí, efectivamente, la entonces quería todo el mundo en la isla de la que Graciosa, La ¿no? Kenia no la quiere. La quiere en porque este acaba de dar caso. un pregón, la que quiere. te digo el yo, que no es pregón. una grabación. No, y estuvo media malita, pero creo que ahora está mejor, ¿no? y la queremos, Claro, seguimos claro. queriendo, por Pues supuesto. aquí, porque yo sé que Margarona nos suele ver casi siempre, como gran parte de la gente de La Graciosa, darle un fuerte abrazo
es verdad que hace ya tiempo que no la veo, ¿no? Hace ya pues 5, 6, 7 años que no... Pues mira, que no te digo porque una anécdota que Sí. precisamente el pregón en su intervención, el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, Sí. decía, tengo a 2 mujeres luchadoras al lado mío, las 2 con muletas. Sí, algo tiene que ver el que tengo muleta y resulta que voy a compartir con ella precisamente ambulancia para ir a una rehabilitación. Ella porque ha sido operada de una rodilla y yo pues por el problema que he tenido. Bueno. Así que muy feliz, muy contenta de que haya sido Margarona. Bueno, pues mejórate, Alicia, y esperemos que no se encuentren más explosivos, que por lo visto, según la teoría que tienen algunos, eran que, como bien sabes tú, Alicia, pues enfrente en el Risco tenían la batería del río, que era... Efectivamente. Y se cree que puede ser que algunos que se quedaron allí y algún que otro pescador o lo que fuera de la Graciosa, pues lo trajo sin saber muy bien lo que era. Pues hoy nos lo contaban los mayores, que efectivamente de las baterías del Risco lo lanzaban y que inclusive en el puerto hay otro, pero ese otro ya, una vez que ampliaron el puerto y que subieron la altura del puerto, Sí. quedó enterrado entre el hormigón. Pues nada, nos tenemos que ir. Alicia, muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Venga, un abrazo. Alicia Páez, alcaldesa pedánea de La Graciosa, en este caso concejal delegado, como se llama ahora, de la isla de La Graciosa, concejala del Ayuntamiento de Teguise, por Coalición Canaria. ¿Alguna cosita, alguna...? No, nada, pues no es la primera vez, ¿no?, que se encuentran proyectiles Sí. de estas características. Sí, lo que pasa es que... Lo más seguro es detonarlos, y sí llama la atención que se haya hecho en el mes de julio, que digo yo que La Graciosa estará a tope, ¿no?, ahora de... Sí, claro, no, pero menos mal que lo hicieron. Pero bueno, un Hombre, espectáculo si no ha más. estallado en 45 años, no iba a estallar ahora. Además, están de fiestas, pues pero en vez nunca de se fuegos sabe. artificiales, ahí tienen Claro, un poco de evidentemente. pólvora. Bueno, Oye, pues, lo de la teoría, perdón, lo de la teoría de la batería del río. Decir, lo de la batería del río. Y que como lo encontró para allí, y como era liviano, 70 kilos, y pues me lo llevo para La Graciosa. Bueno, ¿no? uno de los proyectiles tenía 14 kilos de explosivos. No, los 14 kilos son lo que se le puso para explosionarlo, ¿no? La TNT. Yo entendí 14 que era... kilos, 14 kilos no es nada en un explosivo, ¿no? ¿No? No, pues tú no has cogido balas, las balas pesan muchísimo. Oye, pero 14 kilos de explosivos, no el peso Pero se le del puso para proyectil. detonar 14 Bueno, kilos. a mí me dijeron lo contrario, pero participaron ¿Y qué es lo contrario de 14 kilos? No, A ver, ya que te dieron lo que contrario, me dieron ¿qué es lo lo contrario, lo que contrario era de el 14 kilos? explosivo que estaba dentro del Ya. obús. Bueno, el que explosionaron ahora. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad y vamos a hablar de turismo. Bueno, otra noticia importante es que se va a recuperar por fin, si da el visto bueno los organismos dependientes, en este caso Costa, la Casa del Cura, conocida como la Casa del Cura, que está en Famara, que ya no es ni Casa del Cura ni es casa de nadie, porque aquello es verdad que pertenece a la iglesia, es propiedad de la iglesia, porque lo regaló en su día Una donación. Luis Ramírez, que era una persona muy devota de la religión católica, y en este caso construyó esa casa que nadie entendía muy bien y parecía que era una casa en aquel entonces. Todo el mundo, todos los pescadores, con buena lógica, pues pensaron que qué disparate de casa estaban construyendo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo incluso, pues, de hecho se ha abandonado, lo abandonó la iglesia, no ha dicho nada, porque no está para gastarse el dinero en estas cosas, por lo visto, y ahora ya sí hay un firme propósito y hay un proyecto de restauración que yo creo que es importante, porque es una casa que es vanguardista en aquel entonces, modernista, y ¿no? modernista en fin, y que es importante, dado que allí, pues las casas que hay allí normalmente, casi todas, pues son de tipo popular, ¿no? En este caso, Usoa, no sé si la has visto alguna vez. Yo estoy muy contenta porque era una pena el deterioro progresivo de esta vivienda a ojos de los que paseamos habitualmente por esa zona, y la verdad es que me parece muy acertado la presión en general que ha podido hacer el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise, primero con la diócesis, porque no estaba tampoco muy empática para creo que dar contestó que había que hacer un milagro para salvar la casa. Bueno, pues un poco
el milagro de hoy, ¿no? De la Virgen del Carmen, la graciosa, que por cierto me voy a corregir a mí misma y te voy a dar la razón, y que esto no sirva de precedente. Efectivamente son 14 kilos los que contenía de TNT el propio proyectil. Que fue lo que me dio la Guardia Civil, y yo la verdad es que la memoria cada vez me falla más, pero alguna tengo. Bueno, vamos a hablar de turismo con este caso el vicepresidente de Asolán, Héctor Pulido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. Bueno, don Héctor, la última vez que estuvo usted por aquí fue hace 2 meses, 1 mes y medio, por ahí 2 meses. Hombre, y usted era algo optimista, tampoco vamos a decir que muy optimista, pero algo optimista con el inicio del verano. Ya llevamos pues casi, si no me equivoco, unos 20 días de verano y la cosa no anda muy bien. Eso es lo que me dicen algunos hoteleros. Pues le están diciendo la verdad. La cosa no anda muy bien. El optimismo, como bien lo dice usted, era moderado. Sigue siendo moderado, pues quizá ahora más que antes, porque la verdad es que esperábamos que con la llegada de mejor tiempo y de las vacunas que todos esperábamos, que hubiese subido el nivel de vacunación de toda la población en todos los sitios, estuviese más controlado el tema de lo que es la incidencia de la pandemia. Pero desgraciadamente no ha sido así y nos encontramos con que tenemos unas cifras bastante alarmantes. Incluso quizá hoy pues vuelva a haber en la revisión que hace el gobierno de Canarias cambios de nivel, y puede ser que Tenerife vaya al 4 y Fuerteventura al 3. Y en definitiva, que estamos en un momento que parte de lo que teníamos que hacer nosotros se nos ha quedado sin hacer, ¿no? Esto usted no sé, porque no sé qué edad tiene usted, pero usó así, lo conocía y lo bailó, el baile de la yenca, ¿no? Con esto damos un paso para adelante y 2 para atrás. Parece que está ocurriendo con el tema sobre todo de las expectativas del turismo, porque evidentemente, como usted bien dice, todo va a depender de cuál sea la situación en cada momento de la pandemia, no solo aquí en Lanzarote, no solo en Canarias, sino también, incluso también en los países de orígenes, que es el caso de Inglaterra, pero que hoy, y era la pregunta que le iba a hacer, nos hemos desayunado con la noticia de que ya finalmente, confirme usted si es así, Inglaterra va a permitir que la gente pueda viajar a España sin tener que hacer cuarentena al regreso, sí, PCR, tanto a la entrada como a la salida. Correcto, esa es la información que recibimos hoy sobre el mediodía, una vez que el ministro británico lo anunció. Efectivamente, los términos que usted dice, un test para venir y uno para volver, pero sin cuarentena, incluido todos los que vienen a las zonas que estamos en color ámbar, ¿no? Donde están calificados en color ámbar. Bueno, esto es muy positivo por parte de ellos, pero como decía anteriormente, pues ahora depende de nosotros, porque si los números suben y nos declaran en semáforo rojo, pues ya todo esto no nos podremos beneficiar, digamos, de esta medida que ha tomado el gobierno británico. Desde luego lo primero es la salud, por supuesto, claro, ¿no? Pero también es verdad que en el momento en que estamos, y según nos lo indican también las autoridades sanitarias, quizá los parámetros que habría que utilizar ahora para la medida de la incidencia del COVID sobre la salud no sean los infectados, sino posiblemente pues lo otro que están hablando, ¿no? De la capacidad de reacción de los centros hospitalarios, o sea, me refiero a camas ocupadas, UCIs ocupadas y gente ingresada, que en eso, por fortuna, aquí en Lanzarote estamos bien y en general en Canarias tampoco los datos están disparados, ¿no? Y ayer dije yo una cosa aquí que el amigo Miguel Ángel de León pues me contradecía, y efectivamente... Qué raro, ¿no? Qué raro. Hoy lo dijo, ayer lo dijo la ministra, por la tarde, la ministra de Sanidad, la canaria, la señora Carolina Darias. ¿Y qué dijo la ministra? Pues que efectivamente las cosas estaban mal, las comunidades tienen que tener mucho cuidado, estaba creciendo sobre todo lo que ya le llaman la ola, que usted decía antes, la quinta ola, no le están llamando la ola joven, porque mayoritariamente está compuesta por gente menores de 30 años. Yo no lo decía, lo dicen. Sí, lo dicen que es la quinta ola, lo que pasa es que en Canarias la cuarta, o Lanzarote, la cuarta ola fue bastante tibia, pero estamos en la quinta ola a nivel nacional. Sí, digo, pero que le están ya poniendo nombre y le dicen la ola joven. Pero lo que quería preguntarle, si están de acuerdo con la ministra, yo al menos estoy algo de acuerdo, en que la ministra dijo que evidentemente 400 contagiados hoy, por ejemplo, en Canarias, no es lo mismo que 400 contagiados hace 3 meses. ¿Por qué? Porque por suerte ya hay una vacunación bastante importante de la población canaria. Por suerte la presión hospitalaria sigue siendo bastante controlable y baja en muchos de los hospitales. Estamos en el nivel bajo de presión sanitaria.
Y por lo tanto no es lo mismo, porque se enferme gente, pero si no terminan en los hospitales, pues, en fin. Pero es verdad que eso no significa, ni hay que frivolizar, porque evidentemente si se siguen contagiando más gente, al final van a terminar también en los hospitales, ¿no? Pues en parte coincido con lo que dice la ministra, pero en otra también creo que tenemos que poner en la balanza todo lo que hay, ¿no? O sea, si hay que tener en cuenta que nosotros somos un destino vacacional principalmente familiar, ¿no? Sí. Si la gente joven es la que se está contagiando, yo creo que usted como padre de familia y tiene sus hijos en edad joven de viajar, seguramente usted mismo no los quiere exponer a que se contagien, ¿no? Entonces, este tipo digamos, de análisis... Yo a uno de los dos no me importaría mucho, pero bueno. Y la cosa es que lo dice en serio. Bueno, pues que quede dicho aquí entonces, ¿no? Sí, que no va a escucharlo nadie. Haciendo estas excepciones, pues podemos decir que seguramente muchos padres no asumirían riesgos para llevar a sus hijos a un sitio donde se puedan contagiar. Entonces, esta parte yo creo que tiene una doble lectura. Es verdad, no es lo mismo los contagiados de hace 3, 4, 5, 6 meses, porque desgraciadamente muchos de ellos se nos fueron, los perdimos, pues por diversas situaciones, ¿no? Y casos en que la afectación del virus en cada persona es diferente. En este momento los jóvenes, pues es verdad que parece ser que pues, están preparados para resistir más el virus pero desgraciadamente pues todo esto va sonando y fíjese lo que ha supuesto, por ejemplo, el tema de Mallorca en cuanto al retroceso de reservas hoteleras, ¿no? El frenazo que supuso, ¿no? Y aquí en Canarias pues nos esperábamos, digamos, una situación poco mejor. Con los datos que tenemos en Lanzarote, concretamente vamos a ceñirnos a nuestro territorio, pero esto ha hecho que de momento las reservas no lleguen, esperábamos, y hay titulares de incrementos enormes, pero la realidad es que no llegan. ¿no? Es la realidad. Bueno, mira, hoy hay 2 positivos, ya se conocen los datos, 7 altas, hay 71 casos activos, Lanzarote sigue estando... 2 positivos en Lanzarote es muy buen dato. No, y 7 altas son considerablemente datos bastante positivos. Héctor, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. 2 preguntas. Primero, por un lado, el porcentaje que hay de instalaciones hoteleras abiertas, a mí por lo menos me gustaría saberlo. Y segundo, el tema de la temporada. ¿Creen desde la patronal que es salvable la temporada de verano o ustedes ya tienen enfocado que lo que va a ser posiblemente la recuperación turística va a ser el invierno? Mire, empezando por la última pregunta, la temporada de verano, bueno, salvable no es, porque ya ha transcurrido, la temporada de verano hay que tener en cuenta que para la turoperación y para nuestro principal segmento turístico, que es exterior, empieza el 1 de mayo. Estamos ya hoy a día prácticamente, unos días después de San Fermín, ¿no? 8 de julio. Ya hemos transcurrido un mes y medio, por tanto ya tenemos un porcentaje bastante alto en cuanto a tiempo perdido. Y lo que queda por venir, las 2 preguntas, el porcentaje de hoteles abiertos, aproximadamente un 55-60% de establecimientos abiertos y con ocupaciones del 20-25%, que es lo que en estos momentos se está barajando, va a ser muy difícil recuperar. O sea, quizá podamos ponernos en marcha todos, quizá podamos hacer que los establecimientos empiecen a funcionar todos y poder sacar una parte de los trabajadores que están desgraciadamente en el ERTE, poderlos sacar y que se vayan incorporando. Pero si no hacemos un esfuerzo general para controlar el tema de la pandemia, que las vacunas lleguen, va a ser complicado porque hasta que no cambien, como decía anteriormente, los índices, los índices de contagio sí, pero los parámetros de medición para que de alguna manera la gente viaje más tranquila, pues va a ser bastante difícil. Hoy hay noticias negativas, 513 contagios hoy. En Canarias. En Canarias. ¿no? Sí, pero no se va a saber hasta las 8 de esta tarde porque se ha retrasado el Consejo de Gobierno, no de ministros, del Ejecutivo Regional, para saber si Tenerife pasa a nivel 4. Y también les hace un pero flaco con esos favor. datos ya las cosas se ponen muy... Sí, pero es que también el problema está en negras. Gran Canaria ahora, que han pedido además que aumenten las restricciones. Pero pero un poco lo que decía Héctor, ¿no? Que es probable que hoy se decrete subir de nivel tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Y Fuerteventura también. Y a lo mejor Fuerteventura también. Me refiero a que en el caso, por ejemplo, de Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha dado la razón a los hosteleros en cuanto al tema de las restricciones en el interior de los establecimientos, y esto parece que tampoco está ayudando del todo al control de la pandemia en esta isla. Hoy ha dicho Reyes Maroto, que la escuché además en una rueda de prensa, que efectivamente no hay que criminalizar a España
España, ¿no? Porque estas subidas de los positivos se están dando de manera generalizada en todo el mundo. Ya lo explicaba yo el otro día, además, con datos que así lo certifican. Pero en el caso de Lanzarote, fíjate, Héctor, que presentamos en Fiturtech, en la última Feria Internacional de Turismo de España, el protocolo o el sello Lanzarote COVID Safe. Este sería precisamente el momento ideal para saber el peso que esto tiene, ¿no?, en la turoperación, y parece que es nimio. Sí, bueno, digamos el grado de aceptación por parte de la turoperación, efectivamente. También hay que tener en cuenta que aunque nosotros hagamos bien las cosas aquí y que los porcentajes de contagio, de incidencia nos demuestran que bueno, algo se está haciendo bien, la gente está tomando conciencia aquí. A nivel, digamos, exterior, pues no, porque estamos todos bajo el paraguas de Islas Canarias y habría que, digamos, de alguna manera poner en valor eso que se ha hecho, que tiene mucho valor, que es verdad que si no se cumple en los otros destinos, pues nos veremos afectados, porque al final uno de los argumentos que tenían algunos de los turoperadores con los que estuve hablando pues hace tiempo para estas cosas también nos decían, oye, yo, perfecto, quiero que Lanzarote, que mis clientes vayan a Lanzarote, pero es que el problema es que Lanzarote tiene 8 o 10 vuelos diarios con Tenerife y otros tantos con Gran Canaria, entonces ese trasiego de personas entre islas, pues al final hace que lo que hagamos aquí nosotros se quede un poco disperso, ¿no? Estamos bajo el paraguas, ¿no?, de ese sello Islas Canarias, pero precisamente aquí también ha sido importante la incidencia del turismo francés. Francia ha dicho que desaconseja, esto es importante porque se trata de un consejo de prudencia, no se trata de que esté prohibiendo de manera oficial a sus conciudadanos que se trasladen a la península ibérica, es decir, tanto a España como a Portugal, porque Portugal ahora mismo incluso tiene la cruz de Alemania, ¿no?, que está bueno, pues diciéndole a sus conciudadanos que si viajan a Portugal van a tener que hacer cuarentena. Nosotros por ahora nos libramos. Pero este tipo de anuncios, este en concreto se ha conocido hoy, de ese destino francés, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues desgraciadamente nos afecta mucho porque el mercado francés es uno de los mercados donde teníamos puestas las esperanzas de crecimiento y de hecho han sido, digamos que durante los peores meses, el único mercado que ha resistido, que ha seguido viajando a Canarias y nos ha dado muy buenos resultados. Lo que esperamos es que el gobierno francés también de alguna manera pues considera los territorios insulares diferenciados, ¿no?, del territorio nacional español, ¿no?, porque es verdad que lo que está pasando, las zonas donde más viajan ellos, que se desplazan además con sus coches propios o por carretera, sí, pues toda la costa, digamos, catalana y todo el levante español, también que es una zona donde suelen viajar mucho ellos, está sufriendo en estos momentos. Bueno, Cataluña tiene el ocio nocturno cerrado y entonces esto realmente, pues, no porque esté cerrado el ocio, sino por los contagios, ¿no?, desaconseja los viajes, ¿no? De todas maneras, por suerte, por lo que me he dado yo cuenta, los franceses hacen poco caso a su gobierno, porque son los que más viajan. En época de pandemia todavía, con índices altísimos, eran los más que viajaban. Y aquí en Lanzarote tengo entendido que están viniendo mucho, ¿no? Sí, por eso decía yo antes que es uno de los mercados en los que tenemos puestas las esperanzas, primero por el volumen, o sea, por el gran volumen de clientes que genera. Pues hay que tener en cuenta que es un país con una población también bastante alta. Bueno, la gente ha encontrado en Canarias un refugio ante los problemas que hubo pues, ya hace algunos años con el tema de la primavera árabe, los destinos en los que llevaban, y por ejemplo pues la zona de Túnez en estos momentos también sabemos que está muy afectada, de hecho creo que está cerrada. Bueno, sabemos cómo está Turquía también. Entonces, en Canarias habían encontrado un paraíso y para nosotros estaba siendo y está siendo muy importante y muy interesante este mercado, por lo cuanto debemos esperar que seamos considerados, pues eso, con la distancia que tenemos desde la península, la distancia geográfica me refiero, que seamos considerados diferentes y podamos seguir optando para tener este turismo que también se va con unos altos niveles de satisfacción. Hay que tener en cuenta que nosotros, la isla de Lanzarote concretamente, dentro de lo que es el archipiélago canario, somos la isla que está mejor valorada, con mejor valoración en cuanto a satisfacción una vez vuelven los clientes. Por tanto, que las cosas, si bien tenemos muchas cosas por hacer y hay mucho mejorable, de alguna manera también estamos haciendo bastante bien. Si hiciéramos las cosas bien, si se van ya con buena percepción, si aquí estuvieran la infraestructura necesaria, muchas veces también la seguridad que se pide, que la hay, pero que todavía habría que tener más, sobre todo para ese turista de pequeños robos, molestias, de gente que se entra en apartamentos, que roban, que hacen tirones.
ese tipo de cosas que todavía es pequeño, muy por desgracia, pero intentar que no fuera ninguno, pues yo creo que sería mucho mejor. Mire, nos tenemos que ir, pero hay una cosa, me están preguntando, ahora mismo, ¿qué número porcentual de complejos turísticos están abiertos en Lanzarote? Aproximadamente el 60%. ¿Ya hay un 60% abierto? Sí, ya aproximadamente un 60%. ¿Y la ocupación ahora mismo? La ocupación en estos momentos es muy baja, andamos por el 25, 30%, en algunos casos con establecimientos, digamos, o muy diferenciados, sí, ya sea por el producto o por cualquier otra circunstancia que esté enfocada a un determinado segmento de mercado, pueden tener mejores números, pero en general andamos eso, entre el 25 y el 30%. Que con estos niveles estamos todavía en pérdida, para decirlo así, las empresas, ¿no? Sí, efectivamente, sí, no, de esto, la alegría o la suerte que podemos tener, digamos, el optimismo que podemos tener es que los mantenemos abiertos y podamos mantenerlos abiertos, que de esa manera, pues, primero no se irán deteriorando los establecimientos y las personas, porque estaremos algunos estaremos ocupados y entonces, pues, esto de alguna manera es positivo. Una sí, cosita. Espera, una pregunta, Ursula, sí, porque me estaban también mandando un mensaje con respecto al bono turístico. Me recuerdan que creen que han sido 70.000, ¿no?, los residentes que se han inscrito a ese sorteo en 7 días. Como el cupo está impuesto en 50.000, porque también este es el cálculo que se ha hecho con respecto al dinero que se derivará, me gustaría saber si los hoteleros, la federación, las patronales, ¿no?, en el caso de Canarias, se están planteando pues aumentar esa inversión, teniendo en cuenta que este parece un flujo seguro, ¿no?, en cuanto a niveles de ocupación. Sí, yo creo que es muy positivo que este número de personas se haya, digamos, apuntado al sorteo, ¿no?, porque al final de todo lo que se han apuntado, pues el porcentaje de agraciados va a ser pues muy bajo, ¿no? Es positivo ver esta reacción respecto al deseo de viajar que tiene Canarias, y esto nos da una luz para que desde las empresas, establecimientos y sobre todo, pues quizá también cadenas hoteleras, pero todos los que participamos de la actividad turística, hagamos un esfuerzo para de alguna manera compensar a esos clientes que han decidido, han mostrado ese deseo de viajar, pues si no con una parte como la que da de los 200 euros, sí alguna parte que aligere digamos, que satisfaga ese deseo de viajar que tiene la gente, ¿no? Entonces es muy interesante el dato. Y vamos a esperar a ver que termine el plazo, que queda todavía unos días, y la página está un poco colapsada porque me lo dice mucha gente que intenta entrar y no puede, porque bueno, seguramente pues la capacidad de los servidores. Hay horas determinadas, por lo visto, pero ya en general he hablado con Promotur y dice que ya prácticamente está funcionando a pleno rendimiento la página. Sí, pero muy interesante este dato para, de alguna manera, nosotros, o sea, desde las patronales turísticas y las asociaciones hoteleras y todos los que participamos en el tema de lo que significa el circuito turístico, hacer un esfuerzo para que al canario que quiere viajar, que quiere ir a su tierra, le cueste un poquito menos, y por lo menos si podemos hacer que entre todos esos 200 euros se pudiesen compensar, sería bastante interesante y enriquecedor para todos también, por supuesto. Pues Héctor Pulido, vicepresidente del ASOLAN, muchas gracias y un abrazo. Pues les deseo feliz tarde y mejor verano. Igualmente. A ver, igualmente. Venga, un abrazo. Bueno, por cierto, que el ministro Garzón no hace sino meter la pata. Sabe que dijo don Pedro, y decirle eso a usted ahora pues tampoco está muy mal, pero antes usted le encantaba el chuletón. Sigo siendo carnívoro, ¿eh? Bastante carnívoro. Bueno, pues no lo recomienda el señor Garzón. Y ha tenido que salir el señor Pedro Sánchez diciendo que un chuletón a su punto es imbatible. ¿Qué quieres que te diga? Recomendó el consumo de creo que de un 20% de carne, ¿no? Algo. Claro, se la han tirado encima, como están las cosas ahora. Hombre, a mí hay datos que me parece que son interesantes, que lo sepamos y que exista esa transparencia para abrir un debate, si es necesario en este caso, ¿no? Pero he escuchado a varios tertulianos y creo que luego, además, lo he comprobado que era así, hace estas aseveraciones en un tuit.
Esto la verdad es que no es el medio, porque ha incendiado no solo las redes, sino que ha generado un malestar en un sector cárnico que es tan importante para el PIB español, pero también lo ha hecho con el sector turístico otra vez. Por eso. Siguiendo esfuerzos Y con Digo que el la señor Garzón, la verdad que cada vez que abre la boca, le crecen los enanos. ¿No han visto los anuncios de los productos, por ejemplo, de Extremadura, el tema del cerdo, el tema del cordero? O sea, ahora la tele está llena de anuncios de ese tipo. Bueno, es bastante esto nace porque digo eso, pero porque está preparando una campaña contra el consumo de la carne en exceso. Vamos a ver, que yo creo que estas cosas, en fin, hay que ser también, evidentemente hay que saber, pero la carne, pues posiblemente, si usted come todos los días carne, pues eso es malo, en exceso todo es perjudicial, todo, pero dentro de lo que yo creo que lo que tiene que hacer un Ministerio de Consumo es, en este caso, informar, pero no hacer campaña en contra de un consumo, en este caso, de un producto tan importante como el cárnico, ¿no? Pero sí me parecería bien que se impulsara, se promocionara, que cada vez las carnes fueran de mayor calidad, que tuvieran menos, en fin, todas estas cosas que le meten para aguantar, ¿no? Y para que tengan más peso los ganados. Que hay otra noticia de última hora, que no sé si ya que estás mirando, que sé que estás mirando ahí los periódicos a nivel nacional. ¿Quién se separó? Se separa la ministra de Igualdad, ¿no? De Igualdad. La mujer con su marido, con el antiguo líder de Podemos. ¿No se ha confirmado? Acaban de sacar un comunicado. ¿Ah, sí? Acaban de sacar ¿Se ha confirmado entonces ese run que ya venía corriendo desde hace meses? Que no estaba muy bien la relación hace tiempo, pues en este caso ya se confirma. Pues acaban de reconocer, como verás, que se eso ocurre con en todos los matrimonios y en fin. En todos no, en muchos. No, en todos no, me refiero que todo matrimonio se casa y felizmente termina. No, digo que potencialmente, yo por eso estoy en contra del divorcio. Por eso no me caso. Usoa, muchas gracias. Venga, hasta la próxima semana. Pedro, muchas gracias. Por cierto, quería preguntarle a Pedro, porque yo sé que Usoa no se había enterado mucho de ese tema, pero sí decir que ayer hubo un pequeño rifirrafe dentro del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, a cuenta de un recurso que presentó un trabajador que a Astrid Pérez, la alcaldesa, le había restado el 50% de la productividad, del complemento de productividad, porque entendía que no había en la época de pandemia y más bien de confinamiento no había rendido lo suficiente para no había rendido, no había, él había solicitado no ir por el tema y es más que comprensible lo de tener miedo, ¿no?, a esta enfermedad, sobre todo en los primeros momentos cuando no sabíamos en qué podía terminar todo o que entendíamos que podía terminar en resultado fatal, ¿no? La cosa es que esto lo revisa una junta de productividad o una comisión de productividad en el Ayuntamiento de Arrecife. Esos informes son dictaminados por el jefe de departamento y por el concejal responsable. La concejal responsable, curiosamente, de una de las mitades, porque hay trabajadores que están a mitad en una concejalía y a mitad de otra por su tiempo, ¿no? Pues una de las concejales responsables que firma el no darle la productividad es precisamente la alcaldesa, porque pertenece a su secretaría, pertenece a su concejalía, porque está adscrito a la secretaría. Ella dice que no ha lugar, ¿no?, darle la productividad. El trabajador recurre, eso va a la Junta tiene que ir a la Junta de Productividad, y en la Junta de Productividad se produce la fuga de votos, ¿no? En este caso la abstención de Nova Kirkpatrick, que es suplente de Alfredo Mendoza, que en este caso no asiste Nova Kirkpatrick, se abstiene y sale la productividad a favor del trabajador, porque los 4 representantes de los sindicatos, enlaces sindicales, pues votan a favor, le da igual, porque el dinero público al fin y al cabo no tiene nombre, dinero público, y aunque el trabajador no había ido a trabajar porque había desistido de ir a trabajar en esa media jornada, pues se le dio de todas maneras. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que ha creado, más allá del tema concreto del trabajador, que ni vamos a nombrarlo, ni vamos a hacer nada, porque esto es una cuestión interna del ayuntamiento, pero sí es verdad que lo que ha creado es malestar en el grupo de gobierno, sobre todo en la parte del Partido Popular, porque cree un poco que le han dejado a la alcaldesa con el culo al aire, valga la expresión. Las teorías dicen que es como la contestación de la nota de prensa del día anterior en el que el Partido Popular se atrevió a mentar de forma negativa a la anterior alcaldesa Eva de Anta. Dice, la responsabilizó en parte de no haber contestado algunos requerimientos de la Consejería de Vivienda para el tema de los aros de Titerroy, y bueno, parece que el pataleo fue la abstención, ¿no? Como decía uno, de feo se está poniendo bonita la cosa. Pero bueno, de cualquier caso no va a pasar nada.
y ya nos lo han asegurado, y el Partido Socialista ni siquiera le ha dado importancia a este asunto, que es un asunto menor, que simplemente justifican porque cuando leyeron el informe que hizo la alcaldesa, pues no veían que había algunas contradicciones, que en fin, que no lo tenían claro, y porque como no lo tenían claro, pues decidieron abstenerse. Pero, claro, esa abstención provocó que la alcaldesa no haya sacado adelante su propuesta, simplemente. Pero Eso que es una incoherencia, porque, perdona, es que la que tiene que valorar el trabajo de un trabajador tuyo, si los informes que se requieren es el del jefe de departamento y la concejal, y en este caso la alcaldesa, si la alcaldesa dice aprecia que no merecía esa productividad, ¿a qué pataleas en ese aspecto? Pataleas en otra cosa que tenga más personalidad y más coherencia. Por eso digo que desde el punto de vista del Partido Popular tiene razón en ese sentido, porque claro, si la alcaldesa lo propone y tú estás hablando conmigo, oye, apóyame, ¿no? En cualquier caso, insisto, le restan importancia desde el Partido Socialista. Usoa, muchas gracias de nuevo. Pedro, muchas gracias, y nosotros regresamos mañana, y mañana sí vamos a hablar del gobierno.